32 años en la policía me enseñaron que la justicia siempre tiene su propia voz, seca, impersonal y casi nunca llega a tiempo. He visto cómo se les cree a los mentirosos, cómo se ignora a las víctimas y cómo los casos se cierran con una firma en lugar de con la verdad. Hasta aquella noche, a las 3:17 de la madrugada, cuando el timbre del teléfono rompió mi sueño y la voz temblorosa de mi hija resonó. «¿Papá? Estoy en la comisaría». Desde ese instante, todo en lo que había creído se derrumbó. Y así fue como una llamada en medio de la noche en Sevilla convirtió a un padre común en testigo de la verdad. El sonido del teléfono irrumpió en la noche, desgarrando el silencio del barrio a las afueras de Sevilla. No necesité mirar el reloj para saber que era la hora maldita, esa en la que el mundo duerme y toda llamada trae consigo una desgracia. 3:17 de la madrugada. La pantalla brilló en la oscuridad y el nombre apareció. Emma Bear. El corazón me golpeó el pecho. Un presentimiento helado me recorrió la espalda. ¿Papá? La voz de la niña temblaba como una hoja mojada, tan débil que tuve que contener la respiración para oírla. Estoy en la comisaría. Ricardo me pegó, pero dice que yo lo ataqué. ¿Le creen? El cuerpo se me quedó rígido. Por un instante creí haber oído mal. Esa frase, palabra por palabra, me atravesó como un cuchillo. Escuché el zumbido de las luces fluorescentes al otro lado de la línea. Una respiración entrecortada. Alguien hablando en el fondo, casi inaudible. «Emma, escúchame bien». Intenté mantener la calma, pero tenía la garganta reseca. «No digas nada. No firmes nada. Voy para allá ahora mismo». El teléfono cayó en un silencio breve, y luego se cortó. La pantalla negra reflejó mi rostro, demacrado, inmóvil. Durante unos segundos solo escuché el propio latido en mis sienes. Después, el cuerpo actuó solo. Me puse los jeans, tomé la vieja chaqueta de cuero de mis años en el Cuerpo Nacional, aquella con los puños gastados y el olor a aceite de arma que nunca se fue. Un pedazo de pasado que creí enterrado. Afuera, el viento de octubre golpeaba las ventanas con su aire frío y húmedo. Metí las llaves al bolsillo, agarré la cartera y el móvil sin encender la luz. Al abrir la puerta, la oscuridad me envolvió como una ola helada. La camioneta rugió al encenderse, el motor rompiendo la quietud del vecindario. Arranqué sin esperar a que se calentara, los faros cortando la neblina y reflejándose en las fachadas dormidas. Cada farola que pasaba era un pulso de ansiedad. El camino hacia la comisaría de Triana nunca había parecido tan largo. Cada semáforo rojo era una afrenta. Yo había estado cientos de veces al otro lado de esas mesas de interrogatorio, mirando a hombres que se creían con derecho a golpear a quien no podía defenderse. Había escrito incontables informes con el mismo guión. Ella se cayó. Fue un accidente. Ahora era el nombre de mi hija el que figuraba en el reporte. Ricardo. El nombre estalló en mi cabeza. 4 años intentando creer que era solo un hombre hablador, un poco arrogante, pero inofensivo. Había visto su mirada hacia Emma. Una mezcla de desprecio y control. Se lo mencioné a Clara, su madre, y ella solo sonrió. Ricardo es bueno, solo tiene carácter. Callé para no parecer el exmarido amargado. Ahora, el precio de ese silencio me alcanzaba. Apreté el acelerador. El viento silbaba contra las ventanas. En mi cabeza solo quedaban 2 sonidos: el golpeteo del corazón y la voz quebrada de mi hija al teléfono. «¿Papá? Hay sangre en mi sudadera». La sudadera con capucha, esa que yo le había dicho en broma que parecía robada de su viejo. Cuando el letrero de Comisaría de Triana apareció bajo las luces amarillas, frené de golpe.
El reloj marcaba las 3:41. 24 minutos. Los más largos de mi vida. Bajé del coche. El aire frío me cortó el rostro. En ese instante comprendí que a partir de ahora, la justicia ya no sería mi trabajo. Sería mi deber como padre. Respiré hondo. Apoyé la mano sobre la puerta metálica helada de la comisaría y la empujé con fuerza. Esa noche no entré como un inspector retirado. Entré como un hombre con una hija herida y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para devolverle su dignidad. El aire dentro de la comisaría estaba denso, cargado con olor a metal y a lejía. Había respirado ese olor durante 22 años, pero aquella noche me revolvió el estómago. El aroma a café quemado en la termo, las luces blancas deslumbrantes, el sonido de la impresora zumbando. Todo me resultaba conocido, pero cada ruido parecía burlarse de mí. Un agente de guardia alzó la vista desde su mesa y me saludó al ver la vieja placa todavía en mi billetera. Martín, el inspector. No corregí. No hacía falta. Atravesé el pasillo con paso firme. Mis zapatos resonaban sobre el piso de baldosas húmedas como golpes de metal sobre la memoria. Al fondo, detrás de un cristal empañado, vi a Emma. Estaba sentada en una silla de metal. Las muñecas atadas con bridas plásticas blancas. La piel alrededor marcada de rojo. Su sudadera azul oscuro tenía una manga rasgada. La inscripción «Propiedad de papá», emborronada por la sangre. La mitad de su rostro estaba amoratada y un labio partido. Me costó unos segundos creer que era mi hija. Quiten eso, ahora. Mi voz sonó grave, baja y firme. Un policía joven a mi lado se sobresaltó. La placa bajo la luz mostraba: Cortés. Lo siento, señor. Hay protocolo. Está retenida por... Empezó a decir. No lo dejé terminar. ¿Protocolo? ¿Para detener a una menor golpeada? Mi mirada lo hizo retroceder medio paso. Años atrás les enseñé a los reclutas a mirar la escena antes de creer la versión. Tal vez él no había aprendido esa lección. Fue defensa propia, balbuceó. El señor León tiene heridas visibles. Me volteé. Allí estaba Ricardo León, camisa blanca, corbata bien puesta, apenas unas manchas rojas en la muñeca. Apoyado en el mostrador, mano en el bolsillo, esbozaba una sonrisa fría, como en una reunión social. «Inspector Martín», dijo con voz suave. «¡Qué sorpresa!». Me duele verla así. Su hija perdió el control. Intenté calmarla. ¿Calmarla a golpes? Pregunté fijando la mirada en el pequeño desgarro de su manga. La marca de las uñas de Emma. «Ella me atacó con un cuchillo», respondió. «Usted sabe cómo son los adolescentes, dramáticos». Cortés asintió débilmente, como si aquello tuviera sentido. Observé a Ricardo con detenimiento, tratando de leer lo que escondía esa sonrisa. Arrogancia mezclada con rencor. No había miedo en sus ojos, solo la seguridad de quien ha calculado cada cosa. Me acerqué a Emma. Alzó la vista. Sus ojos mostraban miedo y, a la vez, alivio. «Papá». Una sola palabra que sonó a súplica. Le puse la mano sobre el hombro. Se encogió, reflejo de quien ha sido golpeada muchas veces. Tragué la rabia que se me subía a la garganta. «Tranquila, hija, ya estoy aquí». Cortés volvió a hablar. «Señor, le pido que no interfiera. Estamos evaluando la versión del señor León». Lo miré a los ojos. ¿Y la versión de ella? ¿O es que las chicas con moratones no cuentan? El silencio cayó pesado. Ramírez, la única agente mujer en la sala, nos miró de reojo y se levantó. Sin decir palabra, sacó una navaja pequeña y cortó las bridas de plástico de las muñecas de Emma. «Gracias», dije en voz baja. Emma frotó sus muñecas. La piel mostraba manchas rojas oscuras.
Sentí mis manos temblar y las escondí en el bolsillo de la chaqueta. Había enseñado a reclutas a mantener la calma ante la sangre y los sollozos. Pero ningún manual te prepara para ver a tu propia hija tratada como si fuera una delincuente. Ricardo se acomodó la manga y me miró con una expresión casi compasiva. Comprendo su enfado, pero la verdad no depende del apellido, inspector. Me acerqué hasta quedar a un paso de él. Tiene razón, dije en voz baja. Depende de las pruebas, y esta noche las suyas apestan a mentira. Nadie dijo nada más. Cortés bajó la cabeza hacia su bloc de notas. Ramírez permaneció callada, aunque vi en su mirada un destello de reconocimiento. Mientras ayudaba a Emma a ponerse de pie, lo que sentí con más fuerza no fue rabia, sino vergüenza. Vergüenza porque el sistema en el que había confiado tan plenamente había descartado con tanta facilidad a la víctima. Siempre pensé que la violencia empezaba por el puñetazo. Aquella noche supe que comienza cuando se le otorga la confianza al hombre equivocado. Y en esa sala fría y luminosa, juré recuperarla, pieza por pieza. Aún recuerdo el sonido del cuchillo pequeño al cortar el brido de plástico. Un tac seco que resonó en la sala de interrogatorios, como una incisión que separaba dos mundos. Antes de eso, el agente joven, Cortés, seguía intentando mantener la voz temblorosa. «No puedo, señor. Es el protocolo». Lo miré fijamente. El protocolo no está por encima de la humanidad. Nadie respondió. El aire quedó tenso como una cuerda de violín. Las luces fluorescentes arrojaban una claridad irreal. Emma, sentada allí, con las muñecas enrojecidas, la respiración entrecortada, el rostro magullado, parecía a la vez una niña perdida y una prueba viva tratada como un objeto. Ramírez se adelantó entonces. La reconocí al instante. Fue alumna mía en la Academia de Policía de Sevilla hace 10 años. En aquel entonces tenía 22, coleta apretada, y me preguntó por qué el reglamento dedicaba tantas líneas a describir lesiones. Yo le contesté, porque a veces un moretón habla más claro que un testigo. Ella no dijo nada. Sacó de su bolsillo una navaja multiusos y cortó el brido. El plástico blanco cayó al suelo con un leve crujido. Emma se sobresaltó y se desplomó hacia mí. La sostuve. Su cuerpo temblaba, frío, como si la hubieran arrancado del agua. El olor a sangre seca, sudor y miedo me impregnó la ropa. «Tranquila, hija, ya está», dije en voz baja, aunque mi voz sonó menos firme de lo que esperaba. Ramírez quedó junto a nosotras con la mirada contenida, claramente enfadada. «¿Quién autorizó detenerla así?», preguntó a Cortés con tono bajo pero cortante. Cortés sonrojó la cara y miró los papeles. «El señor León dijo que era peligroso». «¿Peligroso?». Ella alzó una ceja. «Mide 1,65 m, pesa 50 kilos y tiene la cara destrozada. ¿Dónde está el peligro?». Ricardo, apoyado en el mostrador, esbozó una sonrisa despectiva. «No todos los peligros son visibles, agente. Las mentiras tampoco». Me incorporé. «Al menos las mentiras dejan rastro, León. Y créame, lo vamos a encontrar». En ese instante algo dentro de mí se movió. El cansancio de la edad, la aceptación de haber cumplido ya mi parte, se desvanecieron. Los procedimientos antiguos volvieron a arrancar como una máquina. Perspectiva de la escena. Orden de las pruebas. Identificar el engaño por el tono de voz. Ya no era el viejo jubilado que había venido como padre. Volvía a ser lo primero y más básico que soy. Un investigador. Cortés retrocedió hacia el escritorio y habló en voz baja por la radio. Oí la impresora arrancar. El ruido del papel deslizándose.
Un informe provisional. Conozco esa tipografía. He redactado cientos de partes así, a veces por presión, otras por costumbre. Posible agresión mutua. 3 palabras que pueden destrozar la vida de alguien. Puse la mano sobre el hombro de Ramírez. Déjame el informe. Lo leeré. No debería. Ya no está en servicio. No, pero soy el padre, y eso está por encima de cualquier rango. Ella guardó silencio unos segundos y asintió. Ese asentimiento fue la señal. A partir de ahora no era solo una visitante. Era parte de la investigación. Emma alzó la vista. Sus ojos hinchados me miraron. «Papá, ¿me van a creer, verdad?» No podía mentirle. Respiré hondo y apreté su mano con fuerza. «Te van a escuchar, y si no quieren, los obligaremos». La luz parpadeó levemente. Una ráfaga de aire frío cruzó la puerta cuando alguien pasó. Miré alrededor y vi en los ojos de Cortés algo más que miedo, arrepentimiento. Acababa de presenciar cómo se rasgaba la línea entre el protocolo y la humanidad. Le coloqué la chaqueta a Emma y la ayudé a levantarse. Cuando la puerta metálica se cerró detrás de nosotras, las bisagras chillaron como si se abriese la cerradura de unas esposas al revés. Supe entonces con certeza. La frontera había sido cortada junto con aquel brido de plástico. Desde ese momento el padre y el inspector en mí se unieron. Y no me detendré hasta que todos los que escondieron su sonrisa falsa tengan que inclinarse ante la verdad. He asistido a muchos interrogatorios en mi vida, pero nunca había sentido la necesidad de contenerme tanto como esa vez. Ricardo León estaba sentado erguido, la camisa blanca sin una arruga, el reloj suizo brillando en su muñeca izquierda. Hablaba con una voz suave y pausada, como si relatara un asunto menor de la oficina y no un episodio de violencia doméstica. Inspector Martín. Fue terrible. Comenzó con el tono cansado del hombre que se cree superior. Intenté calmarla, pero perdió los nervios. Me arañó, me golpeó con un cuchillo de cocina. Mire. Levantó la mano y mostró una raspadura superficial de unos 3 centímetros en la muñeca. Una línea fina como un corte de papel. Esto me lo hizo ella. Cortés asintió y lo anotó en el acta. Miré la raspadura y luego miré a Emma. Estaba a unos metros, encogida, con las manos presionando el borde de la sudadera. Las lágrimas corrían sin sonido. «Eso no es cierto», dijo ella, la voz quebrada. Él me agarró del pelo y me golpeó contra la encimera, 3 veces. Ricardo giró la cabeza y esbozó una sonrisa. Esa sonrisa de medio lado que había visto en tantos manipuladores. Habló lo bastante alto para que todos escucharan. «Pobre niña, está confundida. Sabe que su madre y yo discutimos y se puso celosa. Ya había tenido episodios antes. Eso me erizó la piel. Episodios». La palabra en su boca convertía a mi hija en una paciente mental. Emma rompió a llorar, un sollozo que se mezcló con el suspiro de la gente que estaba detrás del mostrador. Un hombre de unos 40, con barba incipiente, movió la cabeza y murmuró, lo bastante alto para que se oyera: «Adolescentes dramáticas. Siempre lo mismo». Me giré de golpe. Esa frase me sonó como una bofetada. «¿Lo mismo? ¿Le parece normal un hematoma así?», dije señalando la mejilla de Emma, donde el moretón se extendía casi hasta el ojo. Si fuera su hija la que estuviera ahí, también le parecería drama. El tipo se quedó callado y evitó mi mirada, pero el daño ya estaba hecho. Vi a Emma encogerse todavía más, todas las miradas en la sala, condescendientes, escépticas, cansadas, se volcaron sobre ella. Una chica de 16 años golpeada tenía que demostrar que no estaba mintiendo.
Era la primera humillación que el sistema le infligía, y una que me habría arrancado del lugar los muebles de la sala de no contenerme. Apreté el puño hasta que me tembló. Recordé el consejo del viejo maestro. El peor enemigo de un policía es su orgullo. Aquella noche ya no era el policía, era el padre. Cada instinto me empujaba a abalanzarme y estampar a Ricardo contra la pared hasta que confesara. En lugar de eso, respiré hondo y hablé despacio. Verifiquen las cámaras y el teléfono de mi hija. Cortés alzó la cabeza desconcertado. Las cámaras del edificio están en mantenimiento, señor. Revísenlo igual. Si no hay imágenes, quiero los registros, las llamadas, los tiempos. Todo. Ricardo sonrió recostándose en la silla. No encontrará nada, inspector. Está haciendo un papel ridículo. Lo miré, tan bajo que tuvo que inclinar la cabeza para escuchar. Ridículo sería quedarme callado. Cortés titubeó y miró hacia Ramírez. Ella asintió y salió de la sala. Supe a dónde iba, a la sala de sistemas, a comprobar los registros. En la pálida iluminación, Emma permanecía inmóvil. Las lágrimas humedecían la manga donde aún se veía la sangre seca. Me acerqué a ella, me incliné. Hija, dime toda la verdad, todo. Intenté correr, pero me agarró del pelo. Dijo que si gritaba otra vez, me mataría. Pensé que lo iba a hacer. Lo oí como si me apretaran el cuello. La mano de Ricardo tamborileaba en la mesa, indiferente. Grabé su rostro en mi memoria, como he grabado tantos rostros de delincuentes en mi carrera. Fue defensa propia, repitió él, con voz casi dulce. Sonreí con frialdad. Entonces recemos porque las cámaras estén mintiendo. Ramírez regresó con una memoria USB pequeña en la mano. «Tenemos algo», dijo. En el silencio de la sala vi cómo la sonrisa de Ricardo se apagó por un segundo. Supe en ese instante que la pelea no sería con los puños, sino con la verdad. Cortés regresó casi media hora después, con el rostro pálido como si hubiera visto un accidente. Sostenía el teléfono de Emma con ambas manos, como si sujetara algo sagrado y peligroso a la vez. «Señor Martín», su voz tembló. «Hay un archivo de audio en el teléfono de su hija. Fue grabado automáticamente cuando marcó al 112. Alcé la vista. El estómago se me contrajo. «Ponlo». Cortés titubeó, luego conectó el teléfono a la computadora. El altavoz mostró un sonido rasposo que llenó la sala cerrada. Un breve silencio, y luego la voz entrecortada de Emma. «Me está pegando. Por favor, apúrense». No se detiene. Después vinieron golpes secos, cosas cayendo, respiraciones agobiadas y al final, la voz de Ricardo gritando: «¡Suéltalo, loca! ¡Te lo advertí!». Luego solo quedó un forcejeo confuso, y después, silencio. Cortés apagó el altavoz. La sala quedó en un silencio absoluto. Nadie se miró entre sí. Solo se oyó el leve zumbido del aire acondicionado en el techo. Ricardo sonrió forzado, con voz seca. «Eso puede ser manipulado. Hay aplicaciones. Hoy en día cualquiera puede crear un audio falso». Lo miré fijamente. «¿Y también manipuló la sangre? ¿Los golpes? ¿Los moretones?». Ricardo se encogió de hombros. La sonrisa volvió, aunque ya menos segura. «Ella fingió, inspector. Quería atención». En ese momento Ramírez empujó la puerta y entró. Su rostro se endureció, la mirada gélida. «No solo tenemos el audio», dijo. «Hay más». Me giré. «¿Qué encontraste?». «Las cámaras del pasillo del edificio». Sacó una hoja con una imagen impresa. A las 23:42 se ve claramente al señor León agarrando del brazo a la menor y metiéndola en el piso. Ella intenta soltarse. 2 minutos después,
Las luces se apagan. Alguien cortó la corriente desde el cuadro general. Se detuvo y clavó la mirada en Ricardo. 43 segundos después, la chica sale tambaleándose, sangrando, y corre hacia la cabina telefónica de la calle. Ricardo permaneció inmóvil. Su mandíbula se contrajo un instante. El reflejo de quien ha sido descubierto. Eso no prueba nada. Podría haber vuelto después. No se sabe, balbuceó. Basta. Mi voz, baja, resonó en la sala. Las pruebas no mienten, León. Los hombres sí. Me acerqué a la pantalla y miré la imagen borrosa de la cámara. Bajo la luz mortecina del pasillo, Emma parecía extrañamente pequeña. La cabeza inclinada, la mano siendo arrastrada con fuerza. Solo un detalle me ahogó la respiración. La sudadera azul con las letras blancas difuminadas que decía «Propiedad de papá». En mi vida he visto escenas como esas cientos de veces. Mujeres temblorosas en las salas de declaración. Niños que no se atreven a hablar. Hombres que hablan con voz segura. Fue un malentendido. Creía a algunos de ellos, hasta que vi cadáveres, y cada vez me dije que nunca permitiría que una víctima fuese convertida en mentirosa. Ahora eso le pasaba a mi propia hija. Apreté la mano hasta que me dolió, las uñas clavándose en la piel. La rabia no estalló. Se hizo densa y contenida. Vi con claridad la imagen del sistema al que serví. ¿Cómo tiende a creer a quien es más fácil creer? Al hombre educado antes que a la chica con moretones y lágrimas. Deciden quién parece razonable. Ramírez dejó la foto sobre la mesa. He pedido al técnico que copie el vídeo completo. Está intacto. Nadie lo tocó. Cortés tragó saliva y me miró. ¿Quiere presentar la grabación como evidencia formal? Respondí sin dudar. Sí, todo. El audio, las cámaras, las llamadas, el informe médico. Y quiero un examen forense a Ricardo León, completo. Cada marca, cada resto de sangre. Ricardo soltó una risa despectiva. Va a perder el tiempo, inspector retirado. Mi abogado se encargará de usted. Incliné la cabeza y guardé la foto, la voz seca. No soy su enemigo, León, pero después de esta noche, será mejor que empiece a rezar para que las pruebas sigan de su lado, porque cuando la verdad salga, ni su abogado ni su dinero podrán salvarle. Miré de nuevo a Emma. Seguía allí, abrazándose al brazo, los ojos hinchados. Me miró, no solo con miedo esta vez, sino con un atisbo de esperanza. Y en esa mirada supe que la lucha tenía un objetivo claro. No se trataba de casarlo a él, sino de lograr que la gente creyera. Me quedé junto a la mesa mientras Cortés hojeaba las carpetas antiguas. Las hojas amarillentas desprendían olor a humedad, a tinta y a polvo. La luz de los fluorescentes caía sobre la superficie metálica y reflejaba una palidez en el rostro tenso del joven. «Señor Martín», dijo Cortés con calma forzada, «he revisado los antecedentes de Ricardo León. Hay 3 denuncias por violencia doméstica en Valencia y Madrid. 2 fueron archivadas. Una fue retirada por la víctima. No dije nada. Cada línea que él leía hacía más denso el aire de la sala. Había visto cientos de expedientes así. Nombre, fecha, delito, y al final, esas 2 palabras tan familiares. Sin pruebas suficientes. Siempre igual. Y siempre terminaba con un moretón más profundo. Hay algo más. Continuó Cortés, la voz ronca. El sistema arrojó una coincidencia. Ricardo León es hermano de Tomás León. Alcé la vista. La sala pareció girar un instante. Ese nombre, Tomás León, retumbó como un disparo desde el pasado. ¿Estás seguro?, pregunté.
Cortés asintió y me puso en la mano una copia con tinta roja. Caso 8 Mercer. Hace 15 años. Robo a mano armada. Usted fue el agente principal. León fue condenado a 25 años. Miré el papel y vinieron a mí todos los detalles de aquel caso. Una gasolinera en Sevilla, un joven de 19 años con la cara llena de granos, temblando con un arma vieja en la mano. Disparó a un empleado por 3 euros y un paquete de tabaco. Yo lo detuve. Lloró desconsolado. Dijo que lo hacía para cuidar de su hermano pequeño. Ahora sé que ese hermano pequeño se llamaba Ricardo. Ricardo permanecía apoyado en la pared, brazos cruzados, con una sonrisa fina como una cuchillada. «Así que se acuerda», murmuró. No respondí. Se adelantó un paso. Mi hermano perdió su vida por su culpa. Murió allí dentro, ¿sabía? Cáncer, dijeron. Pero lo mató usted, inspector. Usted y su maldito informe. Lo miré. Tomás era un adulto armado. Mató a un hombre. Cumplió una condena justa. ¿Justa?, repitió él con voz empalagosa. ¿Y mi familia? ¿Qué justicia hubo para nosotros? 15 años esperando. Y ahora, por fin, puedo devolverle el favor, quitándole lo que más ama. Cada palabra era gasolina sobre el fuego en mi pecho. Podía oír la sangre resonando en mis oídos. Una parte de mí, la antigua, la que todavía sabía patear puertas, disparar, arrancar confesiones, quería agarrarlo del cuello y estamparlo contra el suelo. Quería hacerle sentir el miedo que él provocó en Emma, pero me quedé quieto. Respiré hondo, el puño apretado en el bolsillo, los dedos temblando. Sabía que si le daba una paliza lo perdería todo. Y Emma, la verdad, la justicia. Su hermano eligió su camino. Dije con la voz áspera. Y usted acaba de elegir el suyo. Esbozó una mueca. Veremos si la justicia todavía le obedece. Inspector retirado. No respondí. Me dirigí a Cortés. Quiero el expediente completo de Tomás León. Incluya antecedentes familiares, contactos, visitas en prisión. Si hubo comunicación con Ricardo en los últimos años, quiero registros. Cortés asintió y salió de la sala. Ramírez permaneció junto a la puerta, la mano en la cadera, la mirada fija en Ricardo. Vi en ella que había entendido. Esto no era un caso de violencia doméstica cualquiera. Era un plan de venganza cocinado durante 15 años. Ricardo se sentó aparentemente cómodo. ¿Sabe qué es lo peor, inspector?, dijo en voz baja. Que usted cree que ganará, igual que hace 15 años. Lo observé por última vez. No necesito ganar. Solo necesito probar lo que eres. Sonrió gélido. Un espejo, quizás. Salí de la sala y caminé por el largo pasillo de la comisaría. La luz blanca rebotaba en las baldosas grises hasta marearme. En mi cabeza se mezclaban fragmentos de memoria. La imagen de Tomás en la celda. La frase, su hermano pequeño, resonando. Y la cara amoratada de Emma. Tal vez el destino había cerrado un círculo, pero esta vez no era el perseguidor de delincuentes. Era el padre que debía proteger a su hija de la oscuridad que, sin querer, yo mismo había ayudado a crear. Me detuve junto al ventanal y observé la luz del día filtrándose. En ese instante comprendí que no habría martillo ni esposas capaces de apagar esa rencilla. Solo la verdad, desnuda y paciente, podría lograrlo. Y juré con todos los años vividos que la encontraría pieza por pieza. El Hospital Virgen del Rocío brillaba con una luz blanca que casi resultaba cegadora. Había entrado allí muchas veces como policía. Peleas, accidentes de tránsito, certificaciones de lesiones para los partes. Pero aquella mañana,
Me senté en una sala con olor a desinfectante y plástico nuevo frente a mi propia hija en la camilla, la muñeca enyesada, el rostro amoratado. Todo me resultaba familiar y a la vez espantosamente desconocido. El médico, un hombre canoso con las gafas bajadas en la nariz, colocó las placas en la pantalla. Esto es de hace unos 6 meses, dijo. ¿Y aquí? 2 fisuras en las costillas, 3 o 4 meses. Diferentes etapas de cicatrización. Esto no empezó anoche. Se me quedó el corazón vacío. Cada palabra era un martillazo en la pared de la memoria. Dice que... ¿Hubo otras veces? Pregunté. Asintió. Con la voz tranquila, como si leyera un informe habitual. Sí, golpes repetidos, probablemente con las manos o contra una superficie dura. Y los moretones en los brazos coinciden con agarres fuertes. Miré a Emma. Ella apartó la cara, la luz resaltando el tono morado bajo la gasa. No hizo falta oír más. Lo entendí todo. Todo en mí se desmoronó de golpe. Ira, remordimiento, culpa. ¿Cómo es posible que yo, que había enseñado a tantos agentes a reconocer señales de maltrato, no hubiera visto eso en mi propia hija? La puerta se abrió sin ruido. Entró una mujer de mediana edad con una carpeta. Marisol, la trabajadora social del hospital. Llevaba un abrigo color crema, gafas finas, y habló con voz suave pero resuelta. «Buenos días, inspector. He hablado con su hija». Apuntó en su libreta sin apartar la vista de Emma. «Esto no empezó anoche», repitió lo que dijo el médico, y añadió. «Y no fue un incidente aislado. Hay miedo acumulado, manipulación emocional. Lo llamamos patrón de control». Me quedé inmóvil, las manos agarrando con fuerza el borde de la silla. ¿Ella le dijo algo más? Pregunté. Solo que no quería preocupar a su madre. Dijo que Clara no la creería. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Clara, mi exmujer, la que creyó que casarse de nuevo con Ricardo era un nuevo comienzo para madre e hija. La que sonrió cuando le dije que algo en él no me gustaba. Marisol me miró con más ternura que juicio. «No la culpe, señor. Estas cosas se esconden bien. Los agresores saben cuándo y dónde golpear para no dejar huellas visibles». Asentí, pero ya no escuchaba con claridad. La voz de Emma. «Mamá no me creería». Retumbaba en mi cabeza. Comprendí entonces que la humillación más profunda no provenía de los puñetazos, sino de la ceguera de los propios seres queridos. Me acerqué a la cama. Emma me miró. Sus ojos estaban inflamados, mezclados de miedo y vergüenza. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté en voz baja. «Porque pensé que me ibas a decir lo mismo que mamá, que exageraba». Sentí el pecho apretarse. Me senté junto a ella, tomé su mano y noté el frío rígido del yeso. «Escúchame, hija. No voy a justificar nada, pero te prometo que esto se acaba aquí. Nadie vuelve a tocarte». Emma asintió y las lágrimas rodaron sobre mi mano. El médico carraspeó y salió, dejándonos solos, Marisol, ella y yo, en un silencio que pesaba. Miré las lesiones y las radiografías. Cada fisura era un grito que no se atendió. Cada hematoma, una palabra tragada. Y entre esas placas brillantes vi mi propio rostro, el de un padre que había fallado. Al salir al pasillo llamé a Ramírez, la voz dura como una piedra. «Quiero todo el historial médico de los últimos 2 años, y que citen a Clara Rivas para declaración». «¿Estás seguro?», contestó ella. «No estoy seguro de nada, Ramírez, pero quiero saber en qué momento dejamos de mirar». Colgué y miré por la ventana. La luz de la mañana en Sevilla entraba con una claridad casi cruel. Pensé en Clara y en la sonrisa confiada con la que dijo: «Ricardo es bueno». La segunda humillación no vino de la comisaría.
Vino de la casa que antes había sonreído y donde mi hija dormía segura. Por primera vez en mi vida, entendí lo que sentían muchas de las víctimas que entrevisté. No es solo el miedo lo que las destroza, sino la traición de quienes debieron verlas. Escuché los pasos de unos zapatos de tacón por el pasillo antes de ver la silueta de Clara. La puerta de la habitación se abrió de golpe y llegó hasta hacer vibrar la pared. Apareció con un traje de oficina arrugado, el cabello recogido a toda prisa, los ojos enrojecidos como si hubiera llorado durante todo el vuelo. ¿Dónde está?, preguntó con la voz ronca. ¿Dónde está mi hija? Señalé la cama. Emma se incorporó. El brazo aún vendado, el labio partido, la mejilla hinchada. No dijo nada. Simplemente miró a su madre. En ese instante la sala, fría y luminosa, pareció espesarse, como si cualquier exhalación fuerte pudiera romper el frágil silencio que colgaba entre las dos. Clara se acercó con las manos temblorosas. «Cariño, dime que no es cierto. Dime que no fue él. Ricardo no es así». Emma volvió la cara. Su voz, baja pero cortante, fue como un cuchillo. «No me creíste ni una vez». Esas 3 palabras cayeron despacio, más pesadas que cualquier golpe. Vi a Clara quedarse paralizada, como si le faltara el aire. Las lágrimas brotaron. Retrocedió y se llevó la mano a la boca. «Dios mío», fue lo único que pudo decir. La miré a las dos y el pecho me dio un vuelco. Había sentido rencor hacia Clara. Quise gritarle que su confianza equivocada había llevado a nuestra hija al borde del abismo, pero al verla desplomarse en el suelo, comprendí que ya no había espacio para la rabia. Clara se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Emma. «Perdóname, por favor. No lo vi. No quise verlo. Pensé que te hacía bien, que por fin tendrías una familia estable». Su voz se quebró. «Lo siento, mi amor». Emma miró esas manos, las mismas que la llevaron al colegio, que cosieron sus prendas, ahora temblando y suplicantes. Dudó apenas un segundo y luego las apretó. Ese gesto pequeño sonó para mí como algo que se rompía. No la relación en sí, sino el muro de silencio. Me senté a su lado, sintiéndome fuera de lugar entre las 2 mujeres que más amo, unidas por la misma falla, la incapacidad de ver la verdad. Yo, policía toda la vida, había permitido que la oscuridad se colara en mi propia casa. Clara, madre, dejó que una sonrisa fingida tapara las heridas de su hija. Ella alzó la vista hacia mí, con los ojos empapados, y dijo entre sollozos: «Alejandro». ¿Cómo pude no verlo? No respondí. Solo puse la mano sobre su hombro. No para perdonar, sino para compartir la culpa. Marisol entró a punto de intervenir, pero se detuvo al ver la escena. Cerró la puerta con suavidad y nos dejó en un silencio roto, únicamente por el latido rítmico del monitor cardíaco. Clara sacó un pañuelo del bolsillo y lo apoyó con delicadeza en la mejilla de Emma, limpiando las lágrimas mezcladas con sangre. «¿Nunca más me oyes?», susurró. «Nunca más». La miré y, por primera vez en años, no vi una familia rota. Vi algo que empezaba a coserse de nuevo, torpe, empapado en lágrimas, pero verdadero. La verdad, por cruel que fuera, era lo único capaz de unirnos otra vez. La luz de la tarde entró por la ventana y proyectó las 3 siluetas sobre el suelo blanco y frío. Recordé la frase de Ramírez de la noche anterior: «La violencia empieza cuando dejamos de mirar». Tal vez tenía razón. Y aquella mañana, mientras los 3 llorábamos en una habitación impregnada de olor a alcohol, supe que había empezado a mirar de nuevo, esta vez con los ojos bien abiertos.
La mañana en que arrestaron a Ricardo amaneció con una llovizna fina sobre Sevilla. Una lluvia fría, constante, como si el cielo intentara limpiar la suciedad de la noche anterior. Me quedé en el pasillo de la comisaría, observando a través del cristal empañado, mientras Ramírez y 2 compañeros lo escoltaban hacia el coche patrulla. Ricardo vestía un traje gris, la corbata perfectamente ajustada. Aún así, mantenía ese aire de confianza, como si todo aquello no fuera más que una reunión malograda. Cuando las esposas se cerraron sobre sus muñecas, vi cómo se le curvaban los labios, esa media sonrisa que ya era su firma. «Esto no ha terminado, Martín», dijo con voz serena. «¿No?», le respondí. «Todavía no, pero empieza aquí». El portazo del coche resonó por todo el pasillo. Conocía bien ese sonido. El cierre de un capítulo. 3 meses después, el juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Sevilla. Ya no llevaba mi vieja chaqueta de cuero. El traje negro bien planchado me hacía parecer más un testigo que un exinspector. Emma se sentó delante. Entre Clara y yo, había recuperado algo de color, pero sus manos seguían aferradas al borde de la chaqueta. El abogado de Ricardo, un hombre elegante de voz resbaladiza, abrió el proceso atacándome. El señor Martín manipuló la investigación. Usó su antigua posición para influir en los agentes. Su objetivo no era justicia, sino venganza personal. La sala se agitó con murmullos. Yo no lo miré. Fijé los ojos en Ricardo. Estaba inmóvil, las manos perfectamente colocadas sobre la mesa. El rostro tranquilo, pero noté la diferencia. La sonrisa había perdido su seguridad. Ahora era un tic nervioso. Un intento de contener la ira. La fiscal Mónica Álvarez, una antigua colega mía, se levantó. Su voz sonó firme como el acero. El señor León fue grabado en un audio de emergencia donde se escuchan los golpes, las amenazas y la voz de la víctima pidiendo ayuda. Pulsó el mando del reproductor. La sala se llenó con los sonidos, la respiración entrecortada de Emma, el ruido de objetos cayendo y la voz de Ricardo gritando. «¿Te lo advertí?» No hubo más murmullos. Solo el golpeteo de la lluvia contra los ventanales. Luego Mónica presentó las imágenes de las cámaras del pasillo. Ricardo arrastrando a Emma hacia el departamento, cortando la luz, y el instante en que todo se oscurece. El perito forense explicó los resultados de ADN. Sangre en el cuchillo de cocina, en la manga de la sudadera, en la muñeca de Ricardo. Todo coincidía. El abogado del acusado protestó débilmente, mencionando posibles errores de manipulación, pero Mónica no se detuvo. Sacó un sobre y dijo: «Y esto es una carta del hermano del acusado, Tomás León, actualmente recluido en la prisión de Córdoba». Leyó despacio, palabra por palabra. «Mi hermano tiene el mismo demonio que me llevó aquí. Que ella sepa que es más fuerte que nosotros». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo helado. Ricardo bajó la cabeza. Sus puños se cerraron. La rabia contenida le tensaba la mandíbula, los hombros. Miré a Emma. Lloraba, pero no de miedo, de alivio. Puse una mano sobre su hombro, y ella se inclinó hacia mí, buscando apoyo. Cuando el juez pronunció la sentencia, su voz retumbó clara. Ricardo León, condenado a 7 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5. Nadie aplaudió. No hacía falta. La justicia no es una celebración. Es un suspiro devuelto después de haber estado a punto de perderlo. Ricardo fue escoltado fuera. Giró la cabeza un instante y me lanzó una sonrisa torcida. No de desafío, sino de amargura. Como quien por fin comprende que ha perdido contra aquello que jamás entendió: la verdad. Cuando la puerta metálica se cerró tras él,
Exhalé un aire pesado, largo. La sala se fue vaciando. Mónica se acercó y me apoyó una mano en el hombro. Lo hicimos bien, Alejandro. Asentí sin apartar la vista de la puerta. No lo hicimos por mí. Lo hicimos por ella. Me giré hacia Emma. Sus ojos brillaban más que cualquier luz del tribunal. En 7 años, Ricardo desaparecería de nuestras vidas. Pero lo que había dejado, las heridas, los miedos, la lección de confiar en quien no se debe, permanecería. Lo sabía. Y por primera vez desde aquella noche a las 3:17, sentí que podía volver a respirar como un ser humano de verdad. 3 meses después del juicio, nuestras vidas empezaron a tomar una forma nueva. Frágil pero en paz. Emma había vuelto a la escuela, y Clara se mudó temporalmente a un pequeño piso cercano. Las mañanas tranquilas de Sevilla reemplazaron poco a poco las sirenas y las noches en vela llenas de pesadillas. Pero dentro de mí, la vigilancia nunca se apagó. Una tarde a finales de marzo, mientras podaba el pequeño olivo del porche, escuché unos golpes en la puerta. Al abrir, vi a Cortés, el joven oficial de aquella noche, el mismo que temblaba al ponerle las esposas a Emma. Ahora llevaba el cabello más corto, la postura más segura, el uniforme impecable. En las manos sostenía un sobre sellado con el emblema del Ministerio del Interior. Inspector Martín, dijo con una mezcla de orgullo y respeto. Vengo a traerle una noticia. Lo invité a pasar. El aroma del café llenaba la cocina mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana y se reflejaba en la mesa de madera vieja donde Emma hacía los deberes. Alzó la vista, un poco sorprendida al verlo. «Hola, oficial», dijo en voz baja. Cortés sonrió y colocó el sobre la mesa. Han creado un nuevo programa de formación nacional. Lo llaman Protocolo Valdés. Me quedé inmóvil. ¿Valdés? Sí, continuó él. Casos de violencia doméstica. Uso obligatorio de grabaciones, revisión médica inmediata y evaluación psicológica antes de tomar declaraciones. Usaron el caso de su hija como modelo anónimo. Forma parte de la nueva capacitación policial. La sala quedó en silencio unos segundos. Escuché el tic-tac del reloj marcando el tiempo despacio, hasta que Emma levantó la mirada. Sus ojos brillaban, incrédulos. ¿Usaron mi caso?, preguntó casi en un susurro. Tu historia ayudó a cambiar el protocolo, respondió Cortés con voz más suave. Ahora ninguna chica será esposada sin revisión médica previa. Y cada llamada al 112 se analizará como prueba, no como testimonio dudoso. La miré. Las lágrimas brillaban en sus ojos bajo la luz dorada, pero ya no eran de miedo. Emma sonrió. La primera sonrisa verdadera desde aquel octubre. Papá, susurró. Entonces, valió la pena hablar. Le puse una mano en el hombro. Sentí el pecho apretarse. Por un instante, las imágenes regresaron. La sala helada de la comisaría, las bridas de plástico, la luz blanca, su voz temblando al teléfono. Todo eso, ahora transformado en un protocolo para proteger a otros. Cortés habló de nuevo, con un tono inseguro pero sincero. Sé que cometí errores aquella noche, pero su hija me enseñó más que cualquier academia. Gracias. Sonreí levemente. No me dé las gracias, muchacho. No es por mí. Me giré hacia Emma. Es por la chica a la que todos ignoraron antes de escuchar la grabación. Cortés asintió, los ojos húmedos. Cuando se marchó, me quedé observando cómo su figura desaparecía tras la verja. El viento soplaba en el porche, trayendo el aroma de los limoneros mezclado con la luz cálida del ocaso. Emma abrió el sobre. Dentro había un documento oficial con el sello del Ministerio del Interior y el título, Protocolo Valdés, Formación Obligatoria Nacional. En la parte inferior podía leerse:
Aprobado en Sevilla, marzo 2025. Miró la hoja y sonrió, los ojos llenos de una fe nueva. Serví más café y me senté frente a ella. Sentí como algo dentro de mí se aligeraba, como si por fin el peso se hubiera disuelto. La justicia, pensé, no siempre es una condena. A veces es esto. Cuando el nombre de mi hija, aquella que fue atada y puesta en duda, se convierte en el de un procedimiento que enseña a creer en las víctimas desde el principio. Bebí un sorbo de café. Observé la luz dorada reflejarse en la pared, y en ese silencio supe que aquella llamada de las 3:17 de la madrugada no había terminado en desesperanza. Había comenzado una nueva forma de que el mundo aprendiera a escuchar. El tiempo pasó despacio pero con firmeza, como si la ciudad de Sevilla intentara sanar junto a nosotros. Emma se recuperaba poco a poco. Cada mañana la llevaba al colegio y la observaba cruzar la puerta con la mochila al hombro, el cabello recogido en una coleta alta. Ya no llevaba la sudadera azul. Ahora vestía uniforme nuevo, pero los ojos seguían siendo los mismos, solo que con una luz distinta, más firme. Se unió al equipo de debate de la escuela. Todavía recuerdo la primera vez que habló ante el público. Las manos le temblaban, la voz era suave, pero en cuanto comenzó a argumentar, el silencio se adueñó de la sala. Clara estaba a mi lado. Me apretaba la mano con tanta fuerza que me la dejó blanca. Los dos mirábamos a nuestra hija. Aquella que antes temía la oscuridad, la que no se atrevía a hablar. Ahora erguida bajo la luz, usando esa misma voz que antes temblaba para defender a otros. En junio, la escuela organizó la ceremonia de graduación. Eligieron a Emma como representante de la promoción por su ensayo, ganador del premio regional. La justicia que escucha. Llegué temprano y me senté junto a Clara en la segunda fila. Frente a nosotros, el escenario cubierto con una tela verde, y, sobre ella, en letras blancas que se movían con el viento caliente. Promoción 2025. Cuando pronunciaron su nombre, Emma subió al estrado. Llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, el paso firme. Sentí un golpe en el pecho, mezcla de orgullo y temor, como si al pestañear pudiera desvanecerse esa imagen. Tomó el micrófono, hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Cuando habló, su voz sonó grave y serena, más madura que sus 18 años. La justicia no es un martillo. Es quien se presenta a las 3 de la mañana y escucha. Hubo un instante de silencio absoluto. Luego, los aplausos comenzaron tímidos y se extendieron como una ola por todo el auditorio. Los profesores que una vez dudaron de ella se pusieron de pie. Sus compañeros gritaron su nombre. Clara se tapó la boca, incapaz de contener las lágrimas. Yo solo permanecí sentado, con las manos entrelazadas, sintiendo que acababa de escuchar un pequeño manifiesto capaz de cambiar el mundo. Emma bajó la vista hacia nosotros. Nuestras miradas se cruzaron. Asentí con los labios apretados para no dejar escapar las lágrimas. A mi lado, Clara sonrió. La primera sonrisa verdadera que le veía en años. Ya no había distancia ni reproches. Solo dos padres mirando en la misma dirección. Cuando terminó la ceremonia, Emma bajó corriendo y nos abrazó a los dos. Fue un abrazo torpe, apretado hasta dejar sin aire, pero real. Entre el bullicio la oí susurrar. «No nos rompimos, ¿verdad?» Me reí, con un nudo en la garganta. «No. Nos doblamos, pero no nos rompimos. Nos quedamos allí, en medio del patio cubierto de confeti y pétalos. 3 figuras entre la multitud, imperfectos, incompletos, pero por primera vez en muchos años, juntos». Miré alrededor. Otras familias reían, tomaban fotos, celebraban.
Tal vez nadie sabía lo que habíamos tenido que atravesar para llegar hasta allí, pero eso ya no importaba. Lo único importante era que cuando Emma habló de justicia, comprendí que ya no era un concepto de expedientes ni de tribunales. La justicia se había convertido en un latido, en una presencia, en la decisión de quedarse cuando los demás se van. Cuando el atardecer tiñó el patio de tonos miel, le pasé un brazo por los hombros a mi hija y escuché la risa suave de Clara a mi lado. No éramos perfectos, nunca lo fuimos. Pero en ese instante supe que, al fin, nuestra familia había regresado, unida por la verdad, por la fe y por la promesa de no abandonarnos jamás. Un año después. El viento de invierno bajaba desde Sierra Nevada, atravesando el porche y trayendo consigo un frío seco y el olor distante de la nieve. Me sentaba en mi vieja mecedora de madera, envuelto en una manta de lana, observando la neblina que cubría las montañas al fondo. En mis manos tenía un regalo pequeño, brillante bajo la luz amarilla de la lámpara. Un llavero de acero grabado con las palabras Protocolo Valdés, para quienes nos creen. Emma me lo había entregado esa misma mañana, antes de subir al tren de regreso a Madrid, donde cursaba su primer año de Derecho. Sonrió y dijo simplemente: «Para que no se te olvide por qué empezaste a luchar, papá». No supe qué responder, solo asentí. Ahora, en el silencio, giro el llavero entre los dedos, sintiendo los bordes fríos y precisos rozar mi piel. Cada trazo grabado es un recuerdo, una herida. Una vez más, en que volví a confiar en mí mismo, la nieve empezó a caer, primero tenue, luego más densa. El porche se volvió marfil bajo la luz. En mi cabeza resonó el timbre del teléfono aquella noche. A las 3:17. El zumbido ronco del aparato viejo. La voz entrecortada de Emma. «Papá, estoy en la comisaría. Ricardo me pegó, pero dice que yo lo ataqué. ¿Le creen?» Ese sonido me persiguió durante meses, hasta el punto de que cada llamada me hacía estremecer, como si fuera a perderlo todo otra vez. Ahora es distinto. Ahora, cada vez que suena el teléfono, solo siento una cosa: gratitud, porque aquella llamada, por dolorosa que fuera, salvó a mi hija, me salvó a mí de la comodidad y el silencio de un hombre que creyó entender la justicia. Durante el último año, Beauvoir he seguido desde lejos pequeños cambios, pero reales. Las academias de policía de toda España han incorporado el Protocolo Valdés en su formación. En la primera clase, cada nuevo cadete escucha el audio de Emma. Lo hacen para recordar que la justicia no empieza en los procedimientos, sino en la capacidad de escuchar. De vez en cuando, Ramírez me envía fotos, grupos de reclutas en entrenamiento o carteles colgados en las paredes con una frase sencilla: «Escucha antes de juzgar». Siempre sonrío al verlas. Clara sigue viviendo cerca. A veces viene a tomar café. Hablamos como dos viejos amigos. Emma llama todos los domingos, a veces solo para contarme que debatieron sobre ética jurídica o que ayudó a una compañera a salir de una relación dañina. Una vez me dijo: «No quiero ser fiscal para castigar, quiero serlo para creer primero». Esa frase me dejó en silencio. Quizá ella ya comprende más de lo que yo jamás entendí. Apreté el llavero en la palma, dejando que el metal frío me recordara que estaba vivo. Las palabras, para quienes nos creen, reflejaban la luz cálida de la lámpara del porche. Pensé en todas las chicas, en los niños, las mujeres y también los hombres silenciosos, esperando que alguien los crea por primera vez. Tal vez ese sea el verdadero propósito de seguir viviendo. No volver a ignorar un grito de ayuda. Alcé la vista.
El cielo blanco seguía dejando caer copos suaves, tranquilos. En ese momento sentí una paz que creí perdida para siempre desde aquella noche fatídica. Dejé el llavero sobre la mesa, junto al teléfono. Un destello se reflejó en el acero, igual que la luz parpadeante de aquella llamada lejana. Sonreí y murmuré para mí mismo, como una despedida y también un comienzo. Los hijos no necesitan padres perfectos, solo presentes, y a veces, la justicia empieza con una llamada a las 3:17. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.